Olá, boa noite, companheiros e companheiras do Brasil, da América Latina. Nós estamos aqui iniciando, junto com o companheiro Júlio Turra, mais esse debate sobre o aniversário de 1 ano da existência da guerra da Ucrânia. Essa é uma atividade conjunta do diálogo e ação petista em território nacional, com a Coordenação Internacional de Ligação e Enlace, o CILI, que é uma coordenadora latino-americana de solidariedade internacional, do qual eu e o Júlio Turra fazemos parte e representamos o CILI no Brasil. Quando estourou a guerra da Ucrânia, o DAP no Brasil juntou centenas e centenas de companheiros e militantes do PT para condenar a invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin. Fizemos um grande debate, uma exposição grandiosa, com centenas e centenas de militantes na quadra do Sindicato dos Bancários. E a nossa manifestação se irradiou por todo o Brasil na militância do PT. Muito bem. Passado 1 ano, a guerra continua. E se a gente analisar especificamente esta guerra, a cada dia que passa, ela escalona uma situação mais imprevisível. O DAP e o CILI defendem o cessar-fogo imediato, sem qualquer condicionamento. Cessar-fogo já, nem mais um dia de guerra. É essa a posição do DAP, é essa a posição do CILI. E hoje, companheiros e companheiras do Brasil e da América Latina que estão nos assistindo, nós temos a satisfação de ter um convidado internacional, o nosso companheiro Ángel Tubal. O nosso companheiro Ángel Tubal é coordenador do Comitê pela Aliança dos Trabalhadores e dos Povos e vai falar conosco diretamente de Barcelona, na Espanha. E nós já estamos com ele aqui ao vivo e desde já a gente agradece a você, Ángel, essa sua disponibilidade, essa sua generosidade para participar da nossa live. Você vai ter 25 minutos, 30 minutos de uma exposição em que a gente vai te ouvir. Já fiquei sabendo pelo Julinho que você vai falar em portunhol, é uma boa língua, e se falar despacio, nós vamos certamente entender, tá certo? Bem, passo a você. Terminado a fase de exposição do Ángel Tubal, nós vamos abrir a inscrição para 10 perguntas, 2 minutos cada uma, e ele responderá, e assim nós daremos por encerrada a nossa atividade. Agradeço, em nome do Júlio, do DAP e do CILI, a participação de todos vocês aqui nesse dia importante para nós com essa atividade. Ángel Tubal, seja bem-vindo, nosso querido companheiro. Pode tocar os seus 30 minutos. Muito obrigado, companheiros, companheiras. Muito obrigado por poder partilhar com vocês estes momentos de debate e reflexão, debate e reflexão necessários para guiar nossa ação. Há três questões que acho que merecem resposta. A primeira questão: a guerra começou 24 de fevereiro do ano 2022? Resposta: sim e não. Evidentemente, a invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin foi um salto qualitativo em um conflito que existia anteriormente. Um conflito cujo passado podíamos, inclusive, referir-nos à queda da União Soviética e ao processo de destrucción de la economía social del pueblo y la constitución de mafias oligárquicas que saquearon la propiedad del pueblo. Y en particular, 2014,
2014, la manipulación de un movimiento de masas contra el gobierno y la instauración de un conflicto entre el gobierno de Kiev y la región de Donbass, que tiene mayoría rusófona. El ruso era una lengua normalmente cooficial en Ucrania, no solo en el Donbass. El 30-40% de la población de Kiev fala ruso. Incluso Zelensky, su lengua natural era el ruso. Curioso, ¿verdad? Tuvo que aprender el ucraniano en la campaña electoral, casi. Desde el año 2014, eso es muy importante, la OTAN, la NATO, armó y organizó el ejército ucraniano. Eso es algo reconocido, eso es público, no es un invento por mi parte. Por tanto, el ejército ucraniano está absolutamente organizado, estructurado y armado por la Alianza Atlántica. Usted sabe que la Alianza Atlántica, compuesta hoy por 30 países, está liderada por Estados Unidos. La Alianza Atlántica prometió en la época a Gorbachev que no se iba a extender para los demás países de Europa. Sin embargo, pasó de 16 países a 30. O sea que, bajo la lideranza de Estados Unidos, constituyó un dispositivo de enfrentamiento, de encercamiento de Rusia, de la Federación Rusa. Eso es un elemento muy importante para tener en cuenta o conflicto actual. El gobierno Zelensky, que fue electo en 2019, se fue electo con varias promesas. Una promesa es que intentaría establecer un diálogo para resolver el problema regional con el Donbass. En segundo lugar, respetaría la moratoria de no venta de tierras a las multinacionales y otras múltiples cuestiones de ese tipo. Ninguna de estas promesas fue respetada. La moratoria de venta de tierras fue levantada por exigencias del Fondo Monetario Internacional hace 2 años. En estos momentos, como mínimo, la tercera parte de las tierras pretas de Ucrania, que son las tierras más ricas del mundo, están en manos de las multinacionales americanas, Monsanto y otras, y europeas también, pero particularmente norteamericanas. Y el mismo mes en que Zelensky fue electo, el Parlamento de Kiev aprobó una ley que transformaba el ruso como lengua subalterna y obligaba digamos, en la vida oficial a la utilización del ucranio en el Donbass. Una medida de enfrentamiento, de hecho de guerra civil contra la población rusófona. Estas condiciones permitieron, de facto permitieron que Putin manipulara esta cuestión. Manipulara y se planteara como defensor de la minoría rusófona. Eso es una manipulación, pero es así como aparece Putin para una buena parte de la población, particularmente del Donbass. En este sentido, la intervención militar en el 24 de febrero fue casi para defender a la minoría rusófona. Hay que tener en cuenta que durante de 2014 a 2022 hubo 16.000 muertos en el Donbass por acción del ejército ucraniano. O sea, era una guerra larvada, digamos, en stand-by, pero con mucha violencia. Bien, el 24 de febrero representa un salto cualitativo, pero de un conflicto que viene anteriormente. No, el mundo no empezó el 24 de febrero. Eso hay que entender perfectamente. Eso no disculpa de Putin, evidentemente, condenable, pero en toda guerra, el problema no es quién empezó a disparar primero. El problema es cuál es el contenido de esa guerra. Podemos afirmar que el contenido de esa guerra es el control de la energía, es el control del comercio, es el control de la producción agroalimentaria. Es una guerra por el mercado. ¿Y qué mercado? En particular, la oligarquía que representa Putin, que saca la propiedad del pueblo, quiere preservar, mantener el control sobre la exportación de gas, petróleo y demás productos de productos primarios
que exporta la Federación Rusa. Y exporta, y eso hay que entender el carácter de esta oligarquía, digo porque hay algunos que consideran que Putin casi es el heredero de Lenin, es todo lo contrario. Esta oligarquía evade el 83% del Producto Interior Bruto. Miles de oligarcas rusos que se instalaron en todos los países europeos. Pero es la evasión de capital que extraen del saqueo de la propiedad, de la antigua propiedad del pueblo. Eso es uno de los aspectos de la guerra. Por tanto, hay que comprender todo este contexto. La segunda cuestión que acho que hay que plantearse. ¿Cómo ha reaccionado el movimiento operario, partidos operarios, a esta situación de guerra? Podemos decir que la inmensa mayoría de los dirigentes de los partidos socialdemócratas, socialistas, algunos herederos de los antiguos partidos comunistas y la corriente ecologista se ha situado del lado de la OTAN. Se ha situado en nombre de la defensa de una pretendida soberanía de Ucrania. Por tanto, aquí tenemos una crisis de una importancia cualitativa. Oye, el sentimiento de las masas, que ya es un sentimiento contra la guerra, no tiene referente político. Por ejemplo, en mi país tenemos un gobierno de unidad de la izquierda. Está en el gobierno el Partido Socialista, está el Partido Comunista, está Podemos, y incluso tiene el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas vascos y catalanes de izquierda, llamados de izquierda. Bueno, este gobierno ha adoptado un orzamento militar que públicamente aumenta las despesas militares del 20%, pero en realidad ha tripleado, ha multiplicado por 3 el orzamento militar. Y el propio gobierno español, que no tiene un gran ejército, dispone hoy ya de 2.000 soldados en países limítrofes con Ucrania y la Federación Rusa. O sea, es un gobierno beligerante. Y yo acho que es correcto lo que planteaba su presidente Ignacio Lula da Silva cuando decía, si entrego armas, formo parte de la guerra. Es así. Los 30 países que están hoy armando a Ucrania forman parte de la guerra. Son beligerantes, porque no solo son envío de armas, envío de personal especializado para el manejo de estas armas. Entonces, pueden comprender cómo pueden enviar los carros de combate los más modernos sin todo el dispositivo de personal, de oficiales, de soldados para utilizar estos carros de combate. En este sentido, hay una gran dificultad para los trabajadores de cómo expresar su oposición a la guerra. Y por el fato que la mayoría de partidos que se dicen operarios o socialistas, las dirigentes, plantean el apoyo, de hecho, a la operación de la OTAN. En tercer lugar, que quizá lo más importante, ¿cómo ha evoluido la situación en un año? Vosotros ven la televisión en cualquier país europeo y por la tarde, por la mañana, por la noche, todo es Ucrania, 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 Ucrania. ¿No? O diablo Putin y Ucrania, 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 Ucrania. Y eso tiene una componente social. O muchos dirigentes patronales dicen, ¿cómo pueden reivindicar vosotros salarios si es un momento de guerra? Digamos, o sea, hay una relación directa entre la guerra militar y la guerra social. Evidente que quien sufre la guerra, las consecuencias militares es la población ucrania, los decenas de miles de soldados rusos enviados al frente sin ningún aprendizaje militar, son masacrados. Dicen que hay como 500 soldados muertos cada día, solo rusos, otros tantos ucranianos, aparte de la población civil. Es difícil de calcular, pero es una verdadera masacre. Solo por el tipo de guerra, solo comparable a lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial, o el tipo de guerra que han organizado. Entonces, ¿cómo expresar en esta situación la oposición a la guerra cuando todos los medios de comunicación están intentando esmagar la conciencia de los trabajadores de que hay una causa justa que es la causa de Zelensky? Y, por otro lado,
los partidos que dicen defender la libertad y el socialismo están alineados con esta posición. Entonces, hemos vivido durante un año muy difícil para expresar una posición crítica. Pero nosotros no iniciamos la campaña anteonte. En España, por ejemplo, organizamos una conferencia el 29 de enero, un mes antes de la invasión de Putin, planteando la guerra se anuncia, hay que preparar las condiciones para la movilización contra la guerra. Y contra la política de nuestro gobierno, que dice que va a participar en la guerra. Desde entonces, nosotros seguimos siendo, desde el punto de vista de organización, muy minoritarios en el movimiento agrario, no del punto de vista de las masas. Del punto de vista de las masas, tenemos un eco cada vez mayor. Eso es importante tener en cuenta. Eso ocurre en todos los países europeos. Lo más significativo, sin duda, es lo que está ocurriendo en Alemania hoy. Eso que hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en Alemania. Alemania sigue siendo el corazón de Europa. Alemania es la mayor potencia industrial, donde la clase operaria está más concentrada. Y Alemania es una víctima como país de la guerra, porque los americanos han impuesto al gobierno alemán importar el gas de Estados Unidos en detrimento del gas de ruso. Dice, ustedes dirán, ¿cuál es la lógica del capitalismo? ¿Por qué comprar gas barato a un vecino si puedes comprar gas caro a 10.000 kilómetros de distancia? O sea que el imperialismo norteamericano utiliza la guerra para intentar controlar el mercado. En este caso, el mercado del gas. Ustedes saben que hay prácticamente la certeza de que el pipeline que transportaba el gas ruso fue destruido por los servicios secretos noruegos con apoyo de la CIA. Eso es Vox Populi, prácticamente. Entonces, dentro de la guerra hay una operación de control por parte de las multinacionales norteamericanas, de control de la industria europea, y en detrimento de la industria europea. La industria, por ejemplo, un dato, la industria alemana perdió en el año 2022 175.000 millones de euros dólares. 175.000 millones. Una enormidad. Como el Estado alemán sigue siendo un Estado fuerte, por el momento está subvencionando a las empresas para impedir el fechamiento de empresas. Pero eso puede durar durante unos años, eso no puede durar eternamente. O sea que se ha abierto una crisis económica de una profundidad inagualable, digamos, comparable solo a lo que ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha provocado una crisis política en todos los regímenes, pero me voy a detener en el régimen alemán. El régimen alemán actual, la República Federal, es producto de la Segunda Guerra Mundial y la Constitución de 1949 integra la promesa que surgió de los campos de concentración, donde estaban trabajadores comunistas, socialistas, alemanes, que planteaban nunca más la guerra, nunca más Alemania debe participar en una guerra. Eso está reflejado en la Constitución de 1949. El gobierno Scholz ha violado esta Constitución, ha violado uno de los pilares fundamentales del propio Estado federal alemán. Eso es muy importante porque ha creado una fractura en el propio Estado, en la cimera del Estado. Atiro atención sobre un documento que hemos publicado del ex general Harald Kajut, que había sido jefe de Estado Mayor del ejército alemán del año 2000 al 2002 y del 2002 al 2003 formaba parte del comité militar de la OTAN, que plantea que la Constitución alemana ha sido violada y que el gobierno alemán no tiene derecho a enviar armas a hacer que el país fuera beligerante. Entre otras cosas. Esto está provocando en Alemania una situación de oposición a la guerra. No es un problema si Putin o lo otro, no, de oposición a la guerra. Alemania no puede participar en la guerra. Hace 20 días surgió un apelo, un manifiesto por la paz.
No sé si vocês conocen ese manifiesto y acho que sería bueno incluso traducir en portugués. Este manifiesto fue iniciado por dos dirigentes, Sara Wagenknecht, que es diputada del Partido Die Linke, partido que está dividido, que forma parte de una minoría del Partido Die Linke, porque la mayoría del Partido Die Linke está apoyando la política del gobierno Scholz, y de la autoridad del feminismo tradicional en Alemania, Alice Schwarzer. Lanzaron un apelo, Manifiesto por la Paz, que en pocos días, hasta el día de hoy, y eso ocurrió hace 18 o 20 días, tiene 750.000 apoyantes. Y convocaron en Berlín, el sábado 25, una manifestación, un meeting en defensa de este manifiesto. Este manifiesto en la puerta de Brandenburgo. A pesar del frío y de la lluvia, había 50.000 además que se manifestaron por la paz. En estos momentos hay actos públicos en todas las ciudades alemanas en torno a este manifiesto. Y la pesquisa que hace la prensa oficial dice que el 57% del pueblo alemán está de acuerdo con este manifiesto. Eso es muy importante porque un movimiento, ¿quién puede detener la guerra? Solo la movilización de los trabajadores y los pueblos pueden detener la guerra. No es un problema. Hay quien dice, bueno, ¿quién va a ganar? Ninguém puede ganar militarmente. Es prácticamente imposible que haya una victoria militar. Aunque tanto Putin como Biden dicen que hay que ir más guerra, más guerra, más guerra, más armamento, más armamento, más armamento. Entonces, el inicio de una movilización de masas contra la guerra y en un país central como es Alemania es un signo de que el viento está mudando. Porque el mismo día que hubo esa concentración en Berlín, hubo manifestaciones en todas las ciudades italianas, particularmente en Génova, en el puerto de Génova, donde los dockers de Génova, que tienen una tradición de boicotear todos los barcos de armamento, organizaron una gran manifestación en la ciudad. Hubo también una manifestación en Londres, donde el movimiento contra la guerra tiene una importancia de masas en relación también a las greves que se han desenvolvido desde el mes de diciembre por aumentos de salarios. O sea, contra las consecuencias sociales de la guerra, contra la guerra social, podemos decir. Hubo manifestaciones prácticamente en todas las ciudades europeas, más o menos masivas. En España hubo pequeñas manifestaciones por un problema fundamental, porque los que en el pasado estuvieron a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra están hoy en el gobierno y están aprobando un orçamento de guerra. Entonces, hace que nuestra campaña tenemos que enfrentarnos a la mayoría, digamos, de los militantes que se decían de izquierda en aquel momento. Por eso yo acho que la cuestión de la guerra va a dividir, a dividir aguas entre quién está por la guerra, quién está a favor, quién está en contra. Y eso estamos seguros que va a provocar una recomposición de un movimiento operario y popular en todos los países, particularmente europeos. Veremos el alcance a escala internacional, porque comprendemos que las consecuencias de la guerra no son las mismas para otros continentes, aunque para muchos países africanos las consecuencias son directas por el aumento de los precios de o maíz o todos los productos alimentarios que venían de Europa y en particular de Ucrania y de Rusia. Entonces, hay que entender que en cada país europeo los gobiernos que están aumentando el orçamento militar están al mismo tiempo aplicando una agenda antisocial. Se cerró tu micrófono, Ángel. Así. Sí. Ahora sí. Ahora sí. En varios países europeos, prácticamente en todos, pero en los países centrales, hay una agenda antisocial por parte de los gobiernos. Por ejemplo, simultáneamente, en Austria, en Francia y en España, hay una reforma de la Previdencia. Con gobiernos de diferente carácter, de diferente color. La reforma que en detrimento de los derechos y de las conquistas de la clase operaria. En ese sentido, la movilización que hay en Francia
y que tuvo un punto de inicio el 19 de enero con la gran jornada de greves y de manifestaciones, marcó una inflexión también en la lucha contra la guerra social, contra las consecuencias sociales. Hay que resaltar que por primera vez desde 1945 hay un frente único de todos los sindicatos, incluso sindicatos que podemos caracterizar de amarelos. Hay un frente unido exigiendo la retirada de la reforma. Como ustedes saben, mañana, en realidad esta noche ya ha habido manifestaciones en muchas ciudades, porque mañana los sindicatos han llamado a bloquear el país, a paralizar el país y eventualmente a continuar la paralización para los días posteriores si el gobierno no retira la reforma. El gobierno no consiguió aprobar la reforma en la Asamblea de la República y tuvo que enviar un proyecto de ley al Senado. No sabemos si va a conseguir parlamentariamente aprobar la reforma y puede estar obligado a aprobar la reforma por decreto. Por eso saben que la Constitución francesa permite al gobierno por decreto hacer adoptar una ley. Eso es la democracia de la Quinta República. Bueno, sería muy minucioso explicar todos los detalles, pero es un enfrentamiento que no es simplemente ya un problema de la ley de la reforma, sino la propia legitimidad del gobierno del régimen. O sea, cada vez más se dice fuera la reforma y fuera Macron. Está planteando, de hecho, algo más, lo que se planteó sobre otras condiciones en 1968. O sea, que ya no es, por ha habido muchas movilizaciones. En 1995 se paralizó una reforma, en 2002 hubo otra reforma, pero las movilizaciones en aquel momento limitadas a las reivindicaciones sindicales, podemos decir, importantes. Ahora está tomando digamos, un contenido político. Y también porque hay una fuerza política, la France Insoumise, el agrupamiento de Mélenchon, que plantea la cuestión del poder, que plantea acabar con la Quinta República, y plantea incluso un proceso constituyente. Bueno, eso es un aspecto muy importante en relación a los procesos de maduración política que están recorriendo muchos países europeos. Quisiera llamar la atención sobre, después del 25 de febrero, digamos, en estas manifestaciones, se realizó este sábado 4, una conferencia en Berlín. Yo le envié a Julio un informe de esta, en Berlín. Yo le envié a Julio un informe de esta conferencia, él puede darles a conocer, que en esa conferencia estaban militantes sindicalistas, porque hay una oposición, a pesar de que la dirección de la DGB apoya al gobierno, hay cada vez más responsables sindicales que se oponen, sobre todo a las consecuencias sociales de la guerra. Porque una de las consecuencias sociales es que no hay aumentos salariales. A pesar de la inflación de 8, 9, 10%, es conocida en Europa. Para ustedes la inflación es normal, o era normal en otras épocas. En Europa eso era desconocido. Desde los años 20 no ha habido esta inflación. Eso... Ángel, sí. Hable más despacio, porque ya olvidaste que estaba la lengua oficial el portuñol y te metiste en un castellano rápido. No, es lo que es normal por el tiempo. Estoy calculando el tiempo. Haga un esfuerzo. Estoy calculando el tiempo. Yo que estoy... Bueno, ustedes saben, en todos los países europeos hay un aumento de la inflación como era desconocido desde los años 20. Por tanto, la exigencia, el proceso inflacionario que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La reivindicación es normal, sindical, era aumento de salarios. Aumento de salarios. Una de las consecuencias de la guerra es que los patrones, los gobiernos dicen los salarios no pueden aumentar. Y ahí, digamos, firmando convenios colectivos, convenciones colectivas, por 3% de aumento, cuando la inflación está a 10%. O sea que una de las consecuencias de la guerra es la reducción de los salarios por parte de los trabajadores. Es una de las cuestiones que incluso permite establecer la relación
entre la política de guerra, de orzamento militar y las medidas antisociales. Eso es lo que intentamos hacer con nuestra campaña, establecer esta relación contra la guerra social. Y eso fue el debate más importante que hubo en esta conferencia en Berlín. Los compañeros decidieron al final de la conferencia continuar la campaña en todos los países europeos, porque había delegaciones de otros países, e intentar incluso realizar una conferencia a finales de junio de un máximo de países europeos, de militantes de los países que están en campaña. Por tanto, estamos en los próximos meses que consideramos que tenemos que multiplicar la actividad para movilizar a los sectores importantes de trabajadores que se opongan a la política de guerra, por tanto a la política de cada gobierno, porque cada gobierno en Europa que participa en la guerra, de facto es un gobierno imperialista, que está ayudando a la operación, en última instancia, una operación de la administración americana. En este sentido, creo que para nosotros es un punto de apoyo o las declaraciones del presidente Lula, al margen de la consideración que podamos tener sobre que la política que desenvolve Lula en Brasil, pero a nivel internacional aparece relativamente independiente de la política del imperialismo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque, es decir, no estamos solos, no estamos solos. Creo que hay fuerzas importantes que plantean una solución política, una solución de paz. Eso es el significado de cese el fuego, alto a la guerra de inmediato, sin condiciones. Hay quien fala mucho ahora de diplomacia. Bueno, diplomacia es un término muy discutible. El problema es quién va a imponer a los gobiernos que cesen su política de guerra. Para nosotros, solo la movilización de los trabajadores pobres puede imponer. Y es una batalla no solo en la rúa, es una batalla en nuestras organizaciones. En mi sindicato, por ejemplo. Es una batalla porque el sindicato participe en las acciones contra la guerra. La mayoría de responsables sindicales o de dirigentes sindicales, las cimeras sindicales, no toman una posición activa, toman una posición pasiva. No hay una diferencia entre los partidos operarios, los partidos socialdemócratas, que son la vanguardia de la lucha por la guerra, a la mayoría de cimeras sindicales que intentan ponerse, ¿cómo digamos?, de lado, no intentar implicarse. Por ejemplo, en Barcelona tuvimos una concentración contra la guerra, el día 25, y de hecho fuimos nosotros, los militantes que llevamos esta campaña, los que llevamos la representación del sindicato, porque la dirección del sindicato dice, vayan ustedes, no querían implicarse. Que es una batalla también muy importante para que nuestras organizaciones tomen una posición, en este caso sindicales, tomen una posición ofensiva en contra de la política de guerra, porque la política de guerra tiene consecuencias en la negociación salarial. En cualquier negociación salarial en una empresa, el patrón dice no pueden aumentar los salarios en esta situación. Ustedes me entienden, ellos sí establecen la relación. Todos establecen la relación entre la guerra y la situación es muy difícil. Sin embargo, todas las grandes multinacionales han multiplicado los beneficios en el año 2022. Particularmente los sectores energéticos, los sectores del agroalimentario, los sectores de gas, petróleo, han multiplicado por 2 los beneficios en el año 2022. O sea que hay quien gana con la guerra y consiguen un traslado de la renta del trabajo a la renta del capital. Eso es uno de los efectos de la guerra. Evidentemente, la primera víctima de la guerra es el pueblo ucraniano y los soldados rusos que mueren en el combate. Y la destrucción de Ucrania, ¿quién puede beneficiar de la destrucción de Ucrania? Y hay un comité que se ha reunido en Suiza para la reconstrucción de Ucrania. O sea, las multinacionales se reúnen para ver cómo van a comprar, digamos, los restos de Ucrania, porque el gobierno Zelensky está endeudado hasta aquí.
con la compra de armas y demás. O sea, están organizando o saqueo de un país tan rico como Ucrania. Está claro que en estas condiciones para nosotros, y con eso quiero concluir porque agoto el tiempo, 34 minutos, acho que la lucha contra la guerra no solo es inseparable de la lucha contra la inflación y por los derechos y contra las reformas antioperarias, sino que la lucha contra la guerra va a plantear una reorganización de un movimiento operario. Y quisiera acabar enviando un saludo de los camaradas griegos. Hacemos campañas conjuntas, cada europea, con varias organizaciones griegas. Estaba hablando con ellos antes de iniciar este debate, y los camaradas explicaron que hubo un accidente ferroviario, hubo 57 muertos. ¿A causa de qué? A causa de que las líneas ferroviarias fueron privatizadas. Por ejemplo, en estos momentos, hace 10 años, había 2.100 trabajadores en los ferrocarriles. En estos momentos solo fican 700 trabajadores. Liquidaron las 2/3 partes del personal, y toda la infraestructura ferroviaria no está mantenida, entretenida, acompañada por la privatización. Es evidente que forma parte no directamente de la guerra, pero da un poco el contenido de lo que es la guerra social. Cuarta, hay una greve general en Grecia. De esta semana. Estamos muy atentos porque parecía que Grecia había sido esmagada después de todos los planes de austeridad, y de pronto, a causa de este accidente, en que muestra carácter social de la política de la Unión Europea y los diferentes gobiernos, hay una explosión social que pone en cuestión el conjunto de la política antisocial y de guerra que lleva el gobierno el gobierno griego en estas condiciones. Pero que hay la misma política que los demás gobiernos europeos. Y quería terminar con esto porque para nosotros es muy importante cómo está mudando o vento en cierta medida, porque nos permite desenvolver nuestra política, desenvolver la política de lucha contra la guerra, y pensamos que desde otros continentes, desde otros países, es importante también lo que ustedes puedan hacer, el apoyo que puedan desenvolver y la información que pueden dar a todos los trabajadores que evidentemente consideran la guerra es un problema europeo. La guerra se desenvuelve en Europa, pero las consecuencias sociales y políticas de la guerra son mundiales. Por el momento, fico aqui. Angelo, as graças, muito obrigado pela sua intervenção, foi uma intervenção esclarecedora, e em especial nós aqui no Brasil devemos agir para que o governo do presidente Lula fique cada vez mais na posição de intermediador de um processo de paz, não é? Acho que o Brasil tem um papel natural de mediador neste assunto, tá certo? E o fato do Brasil ter se negado a ingressar e conceder as armas a Zelensky, apesar das pressões de Biden, Scholz, Macron, etc., fez com que o governo Lula ganhasse um pouco mais de autoridade para tentar ser um mediador neste conflito. Queria te agradecer, dizer que nós aqui no Brasil estamos acompanhando o que está acontecendo também de manifestações de trabalhadores e diversos setores organizados, como aconteceu em Atenas, como a CGIL na Itália, os estivadores, tá certo? Em Gênova. A esquerda parem a guerra na Inglaterra, tá certo? E, em especial, a grande manifestação no portão de Brandenburgo, em Berlim, com mais de 50 mil pessoas. Eu te agradeço mais uma vez, dizer que nós estamos aqui já há 40, 45 minutos e não para de ser solicitado o ingresso de companheiros e companheiras para esta live, e eu queria passar a palavra agora ao nosso companheiro Júlio Turra,
que no fundo, foi quem tomou a iniciativa deste acontecimento. Julinho. Obrigado, Luiz. Não, simplesmente para pedir aos companheiros que queiram fazer uso da palavra, se inscrevam pelo chat, até 10. Até 10 companheiros terão direito à palavra, com 2 minutos, para fazer perguntas para o Ângelo. A gente vai devolver a palavra para o Ângelo após esses 20 minutos, né, de perguntas, para ele fazer as considerações finais. Mas eu pedi para o Luiz Eduardo aqui uma palhinha, porque aqui no Brasil nós também divulgamos, não de forma massiva, como ocorre na Europa, mas junto a lideranças, o manifesto Não à Guerra. Em particular diz, soando o alarme, essa escalada pode levar a uma catástrofe global. Esse manifesto já foi assinado por mais de centenas, milhares de dirigentes políticos e sindicais em mais de 40 países. Na Espanha, por exemplo, a organização que o ARPO participa, já publicou o 5º boletim sobre as ações tomadas em vários países da Europa contra a guerra. E é muito representativa a lista de assinantes do Estado espanhol. O manifesto também declara que os trabalhadores e povos não podem ser cúmplices dessa carnificina, né? A guerra de Putin, como a da OTAN, implementada pela Zelensky, não é nossa guerra, diz o manifesto. E eu queria informar que no Brasil quem são os assinantes, até o momento, né, desse manifesto. Então, o José Genuíno, que é ex-presidente do PT, todos conhecem, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que está aqui ao meu lado, advogado, membro do Diretório Nacional do PT, combatente pelos direitos humanos, o Paulo Moreira Leite, jornalista conhecido, Marcos Sokol, da Executiva Nacional do PT, Eduardo Suplicy, deputado estadual do PT de São Paulo, Henrique Fontana, deputado federal do PT Rio Grande do Sul, secretário-geral do PT atualmente, o Henrique também, Aline Dartora, que é do PT Rio de Janeiro, deputada federal, Roseli Coelho, que é professora da Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo, José Castilho, professor da Unesp, Celi Tafarel, que inclusive está presente aqui na nossa live, que é professora da Federal da Bahia e da Federal de Alagoas, Diógenes Muniz, o cineasta que fez o famoso filme sobre a liberdade e luta, Gilmar Tato, deputado federal do PT São Paulo, Valério Arcari, militante da Resistência e membro do Diretório Nacional do PSOL, Betão Cupolino, deputado estadual aqui do PT em Minas Gerais, Milton Alves, jornalista e blogueiro de Curitiba, Paraná, Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, e esse que vos fala, Júlio Turra, assessor político da CUT. Então, são assinaturas representativas, temos ainda alguns dias para coletar novas firmas de adesão e seguimos atentamente os acontecimentos da campanha contra a guerra, procurando repercuti-los aqui no Brasil. Dito isso, quem são os inscritos, Paulo Henrique? Até o momento temos a Celi Tafarel. Então, enquanto a Celi dirige a sua primeira pergunta, até 10 nós temos espaço para perguntas e inscrições. Mas podemos começar com a Celi. Pode abrir o microfone dela, por favor, querido Paulo. Alô? Boa noite. Em primeiro lugar, saudá-los todas e todas, agradecer excelente exposição. Eu sou Celi Tafarel, faço parte do Diálogo e Ação Petista e também do Renova Andes, que está disputando a nível nacional a direção do Andes Sindicato Nacional. A minha pergunta diz respeito à questão dos investimentos públicos na guerra e quem ganha com a indústria armamentista e os impactos disto
nos serviços públicos, que nós, classe trabalhadora, precisamos. Nós precisamos de mais saúde, mais educação, mais moradia, mais transporte público. E nós estamos vendo os orçamentos públicos sendo dirigidos para a área militar. E isso aconteceu nos últimos 4 anos também no Brasil, quando se militarizou o Estado, se militarizou escolas, se militarizou a política. Nós temos uma bancada enorme de militares, e, para mim, isso é uma preparação à guerra. Destruir a classe trabalhadora passa por aplicar orçamento público na indústria bélica. Eu queria que ele aprofundasse um pouco mais isso, Julinho. E eu quero saudar Valério Arcari, estou lendo o livro dele. Ninguém disse que seria fácil, assim como não vai ser fácil no próximo período em que a democracia, a soberania, os direitos e o meio ambiente está sendo violentamente atacado, inclusive com essas guerras que somos contra. Parabéns, Julinho, por essa iniciativa. Não à guerra. Obrigado, Celi. Temos mais inscritos, Paulo, por favor? Não, até o momento não. Vamos se animar aí, pessoal, senão nós vamos voltar a palavra para o Ângelo, hein? Aproveito para informar a todos que essa atividade está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do Diálogo e Ação Petista. E há uma grande participação no Facebook. Mas quem tem direito a fazer pergunta é quem está aqui na sala Zoom. Então, por favor, animem-se, companheiras e companheiros. Júlio, Walter Andrade. Adelante, Walter. Pode ir, Walter. Tem que abrir o microfone dele. Pronto. Alô, estão me escutando? Sim. Vamos, Walter. Pronto. Boa noite, companheiros. Realmente é um tema muito bom, né? Eu agradeço o convite dos companheiros e é uma discussão realmente muito importante. Eu sou jornalista, trabalho na área de defesa, venho acompanhando essa história do conflito Rússia-Ucrânia já desde o início, e algumas considerações muito importantes nós devemos fazer, inclusive nosso amigo Ângelo Tubal fez colocações importantíssimas que nós devemos fazer essas junções, a começar a questão dos trabalhadores e a própria questão de defesa. E a atual posição do governo brasileiro são posições muito tranquilas e está sendo muito assertiva, né? Tradicionalmente, a nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia conciliadora, é uma posição de buscar o diálogo entre as partes, e, num dado momento, o governo americano vem fazendo várias pressões, alguns governos europeus, para que nós tomemos um partido pró-guerra, né? Num momento em favor do governo Zelensky, que nos envolveria num imbróglio muito grande, e aí trazendo problemas, como já vem trazendo principalmente para os europeus agora, nesse momento, inclusive para nós brasileiros, que não nos interessa um alargamento do conflito, nem para o mundo todo, né? E a gente já vê, inclusive colegas meus recentemente pela Europa, dos efeitos que vem causando para todos os cidadãos europeus. E, lamentavelmente, a grande mídia ela omite e distorce essa informação a tal ponto que parece que é algo relativamente tranquilo, né? Então, essa discussão ela é muito importante. A posição do governo brasileiro é algo que merece ser destacada, inclusive por outras nações, essa posição ponderada, e são duas coisas que a gente deve olhar com muita tranquilidade. A questão
inclusive agora nesse momento de transição de um governo que saiu completamente cambaleante para um governo que agora temos um processo de uma reconstrução e de assumir uma posição que nós tínhamos, que era uma posição diplomaticamente conciliadora e de respeito mundial. E esse momento é um momento muito importante, de trazer o governo para si, junto com outras nações que têm o interesse do não à guerra, e buscar uma solução mais rápida possível, onde quem ganha é os trabalhadores, a população no geral. E esse é um momento de afirmação do governo que entra, que é um governo que tem uma linha muito clara, que é não à guerra, e uma linha que é em defesa dos trabalhadores, assim como creio que todos no mundo, que não à guerra. E nesse momento, finalizando aqui, né, minha fala, é muito claro uma parte onde tem o interesse de um prolongamento dessa guerra, vender as armas. Os Estados Unidos vem fomentando, e aqui é muito claro, o emprego e a venda de armamentos. Aliás, dá-se o nome de doação de armamentos para a Ucrânia, onde acaba se prolongando um conflito por mais tempo, gerando mortes desnecessárias. E, claro, tanto quanto isso é uma crise econômica, que se continuar no ritmo que está, ela vira uma bola de neve gigante, onde envolve agora não só os europeus, mas gradativamente essa bola, como uma maré de lama que desce o morro, como vimos agora em São Paulo, essas tragédias, ela vai chegando gradativamente aos continentes mais afastados, e continentes como a América do Sul e na África, os impactos econômicos, principalmente as classes sociais, serão muito maiores do que assim são com os europeus atualmente. Vocês estão de parabéns. E o Ângelo foi ótimo as suas colocações. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Walter. Mais alguém, Paulo Henrique? Temos André, de Pernambuco. Adelante. Companheiro André, do DAP de Pernambuco, abra seu microfone e faça a sua pergunta, por favor. Estão ouvindo bem? Alô? Estamos ouvindo bem, pode falar, André. André, do DAP de Pernambuco, é a sua vez de fazer a pergunta. Abra o seu microfone, nós estávamos ouvindo bem você, pode falar. Tá. Seu microfone abre e fecha, André. Paulo Henrique, o que fazemos? Vamos para... Tem uma outra inscrição, da Kátia. Kátia Saraiva. Kátia Saraiva, companheira querida, abra o seu microfone e faça a sua intervenção. Boa noite, companheiros. O que me admira nessa guerra... Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Perfeitamente. Se quiser botar vídeo também, a gente também vê o seu rosto. Ah, tá bom. Deixa eu só ajeitar aqui. Vai fazer manicure, o cabelo e tal, não precisa. É a configuração aqui que não está permitindo o acesso ao vídeo. Mas então, depois eu abro um pouco o vídeo. O que me admira nessa guerra, assim, a guerra inicia o ano passado, já deu para ver claramente, a Globo começou a fazer campanha, isso acho que foi a posição da mídia de o mundo, né, fazer uma campanha e divulgar bastante
o Zelensky, e não existe nenhuma negociação e acontece a invasão da Rússia. Mas me admira muito que os trabalhadores da Europa não estejam plenamente empenhados em derrotar essa guerra. Também nós temos aqui um boicote, né, de alguém que seja contra a guerra. Então, ao meu ver, quando o Lula, que está agora no foco, né, por nós termos derrotado a extrema-direita, que também presente todo mundo, Lula está no foco, e ele diz não claramente em todos os lugares que ele tem a oportunidade de aparecer na TV aberta dos países por aí, ele fala sempre contra a guerra. Então, é uma posição de uma liderança, né, em que os movimentos de trabalhadores desses países poderiam até se apoiar, mas a impressão que nós temos daqui é que não está existindo esse movimento. E essa guerra, que começou o Biden pressionando os países da Europa, colocando todos para assinar um documento unânime, eu acho, e depois ele arrasta para o resto do mundo, né? Arrasta para o resto do mundo, agora quer todo mundo comprometido com a guerra, e é uma guerra na Europa, né? Bem na Europa. Então, é preocupante que os trabalhadores de lá, a gente não esteja ouvindo a negativa deles. Obrigada. Muito bem. André, voltou, André? Se não, passamos para a sequência até o André recuperar o seu aparato. Vai, Paulo Henrique, quem mais? Temos a Bruna Santana. Vamos lá, Bruna. E avisando que pode ativar a câmera agora. Isso. Pode ativar a câmera. Vamos lá, Bruna Santana. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Bruna Santana, sou aqui de Salvador, Bahia, Brasil. Faço parte do DAP, né, aqui em Salvador, também faço parte da Juventude e Revolução do PT. Né? E uma das preocupações que a gente vê hoje em dia, a gente sabe que o momento é de preocupação, né, no geral, porque é uma guerra que engloba, né, todos os países, todos os tipos de organizações, né? Então, qual seria, no caso, as possibilidades que nós, hoje, poderíamos estar podendo ajudar as intervenções para que isso acabasse, assim dizendo, né? Como a gente pode estar hoje fazendo as intervenções para que isso venha a terminar de vez, porque é uma coisa que engloba todos os países, todas as organizações, e isso impacta de um fato internacional, né? Impacta aqui no Brasil, principalmente nas questões de educação, saúde, e todos os outros tipos de classes sociais, né? Porque afeta o trabalhador, né? Então, isso é uma coisa que impacta diretamente a todos nós. Então, como é que podemos, hoje em dia, estar fazendo essa intervenção, né? Para que isso acabe e venha a diminuir esse tipo de impacto social no que estamos vivendo hoje. É só isso. Obrigado, Bruna. Próximo. Vamos ver se o André consegue. Vamos lá, André, vamos tentar. André de Pernambuco. Tá. Está ouvindo? Sim. Pronto. Não, é uma questão bem curta, assim. Eu tenho visto nos setores, alguns setores progressistas, né, uma defesa muitas vezes sectária, né, uma defesa sectária ao Putin, né, à Rússia, né, como se fosse uma autodefesa, né, apenas, né, uma visão muito sectária, e que coloca também uma questão de que com a OTAN não é possível o fim da guerra, o que vai permite um prolongamento
da própria guerra, né? Eu acho que é um posicionamento equivocado, né? Nesse aspecto. Não sei se na Europa tem, é uma pergunta que eu coloco, né? De que coloca assim, uma condicionante para que a guerra acabe. E aí o sentido, né? A gente coloca o sentido do fim imediato, né? Da guerra. E aí não tem as condicionantes que se coloca assim, que a OTAN deve sair primeiro para depois a Rússia sair da Ucrânia, né? Então são posições equivocadas que a gente encontra no meio, vamos dizer, progressista e que acaba dificultando essa discussão, né? O que coloca também uma responsabilidade sobre nós, né? Que viemos colocando essa questão, né? Para a necessidade, né? De uma discussão mais concreta e que coloque essa questão, né? Que a guerra, se ela se prolongar, né? Enquanto ela durar, né? Vai haver, né? Um avanço muito significativo, né? Vamos dizer, na destruição mesmo, né? Das conquistas dos trabalhadores, né? Que vai cedo ou tarde poder até mesmo se transformar, né? Como foi colocado, em uma guerra mundial, né? Então, nesse aspecto aí eu coloco essa responsabilidade nossa nessa discussão. Ok, terminei. Consegui. Obrigado aí. Obrigado, André. Bom, última chance para quem quiser fazer perguntas. Nós já ouvimos 5 companheiros, a Celi, o Walter, o próprio André, a Kátia e a Bruna. Alguém mais se anima? Temos o Ricardo Costa. Avante, Ricardo. Vamos lá, faça a sua questão. Boa noite, como vai todo mundo? Com relação à conferência que foi mencionada, que houve no dia 4 em Berlim, e as questões sociais que estão sendo prejudicadas, e os esforços de mobilização social na Europa com relação a isso, assim como o auxílio que pode ser prestado com o auxílio da América Latina, que foi ressaltado por tu. Qual a expectativa na Europa com relação à ONU, que atualmente assim não vem tendo tanta relevância com as suas com as soluções dos problemas, senão as palavras finais sempre ditadas pelos países atlanticistas, e especialmente agora que os governos europeus estão tomando medidas assim tão antissociais. Obrigado, Ricardo. Acho que ninguém mais se inscreve, então nós vamos voltar a palavra. Para você primeiro, Luiz. Não. Eu estava dizendo, Júlio, para você devolver a palavra ao companheiro Ángel Tubal para responder e tecer considerações acerca das perguntas e das considerações feitas pelos nossos companheiros. E nós estamos muito, mas muito satisfeitos com a repercussão deste debate. O acompanhamento no Facebook é um acompanhamento sólido, consistente, massivo, e nós já estamos aqui com quase 40 companheiros acompanhando já há hora e meia esta atividade. Ángel. Muito obrigado a todos os companheiros e companheiras por as perguntas. São todas muy importantes. Voy a intentar que la respuesta no sea concentrada y sintética y no hacer otro informe. En primer lugar, por orden dos intervenientes. Boa noite, Celi. Un prazer poder intercambiar con você. Estou acompanhando leí uma matéria no trabalho sobre o Congresso de Andes. É muito importante, um sindicato, um dos maiores sindicatos do país, eu acho, né? E um sindicato de vanguardia. E acho que é muito importante o trabalho que estão fazendo. Sua pergunta tem 2 vertentes. Uma vertente prática. Como repercute o orçamento militar sobre o resto? Por exemplo, em meu país. O 12 de fevereiro,
1 millón de ciudadanos de Madrid manifestaron en la rúa contra la privatización del sistema de salud. En el orçamento nacional, la salud representa el 3,5%. La media europea es del 6%. Hay una reducción de todos los orçamentos sociales, excepto donde ha habido una gran movilización que ha impedido esa reducción. Por ejemplo, los reformados han conseguido este año un aumento de 8,5%. Pero es producto de años y años de movilización. Entonces, hay una decisión, una relación directa entre el aumento del orçamento, las prioridades del orçamento militar y la reducción de los servicios sociales, que toma múltiples formas, en la salud, en la educación y otras cuestiones de ese tipo. Eso es un ejemplo práctico. Pero creo que a veces los acontecimientos van más rápidos de la conciencia de ellos. No hay un aumento de los gastos militares, no. Hay una reestructuración de la producción para imponer un orçamento de guerra, que es distinto. No es aumentar los gastos militares. Quien explicó mejor esto es el presidente Macron de Francia. Estamos ante una economía de guerra. Quiere decir que todo está determinado por la producción de armas. Eso intentan. No, para conseguir eso haría falta una dictadura. Hitler lo consiguió. No estamos en esta situación, porque en ningún país han conseguido derrotar a la clase operaria. Y no han conseguido una unión sagrada en torno a la política, a la economía de guerra. El concepto de economía de guerra es un concepto bello. Es lo que se impuso antes de la Segunda Guerra Mundial. Reestructurar toda la economía en relación a eso. Y hay intentos. Me voy a poner un ejemplo. El 20 de enero, en Francia, un día después de la jornada de greve de enero, el presidente Macron visitó una caserna militar, Montmarsan, y declaró que iba a aumentar el 35% el orçamento militar, pasando a 413.000 millones. Oficialmente, el déficit de la seguridad de la providencia son 12 millones, 12.000 millones. O sea, 413.000 a 12.000. ¿Ves la distancia? ¿Ves la diferencia? Bueno, un orçamento militar de 413.000 no es un aumento de los gastos militares, es reestructurar la economía, es intentar iniciar una economía de guerra. Uno de los elementos de crisis del gobierno alemán, la ministra de Defensa fue expulsa hace un mes y medio, porque el gobierno alemán decidió de aumentar el orçamento militar, hace 1.000 millones, pero el Ministerio de Defensa no hizo nada. Y múltiples sectores de la industria alemana se negaron a producir armas. Ellos necesitarían una dictadura. Lo que hizo Hitler en los años 30 es disciplinar, esmagar a la clase operaria y disciplinar a los propios sectores de la burguesía en torno a un objetivo. Estamos lejos de esto. Pero el objetivo declarado de los gobiernos europeos es una economía de guerra. Que veamos cómo evolucionan las cuestiones. No es que un poco más armas, no. Estamos ante una voluntad de política de mudar todas las relaciones sociales, económicas y políticas en cada país. Y esto provoca fracturas a todos los niveles, en la propia burguesía,
en el aparato del Estado, en todas las instituciones. Y la crisis de todos los partidos que se reclaman operarios, socialistas, y apoyan la política de guerra. Por eso hay que ir en el análisis y las consecuencias, hay que ir a eso más longe. Bien. En relación a lo que decía el compañero Walter, yo no dudo que o governo brasileiro tenga una voluntad de soluciones diplomáticas. Pero si usted me permite, conociendo menos o Brasil, acho que hay otro elemento que ha sido importante en relación a la posición de Lula. Es el 8 de janeiro. Es el putsch bolsonarista. Y la reacción ante el putsch bolsonarista, que obliga al propio gobierno a tener una actitud más claramente de limitarse a la política del imperialismo. Bolsonaro no existiría sin apoyos exteriores. Por más que, evidentemente, Biden no apoyó el golpe de Bolsonaro, Bolsonaro estaba en Estados Unidos. Entonces, eso que también es un elemento de reacción ante un peligro. Eso es una opinión que desde Europa me parece que hay que integrar en el análisis, sin menos valorar la tradición brasileira en cuanto a buscar soluciones negociadas y demás. Pero eso que hay una relación directa en cuanto a la situación interna de Brasil y las propias dificultades en que se encuentra el nuevo gobierno. En tercer lugar, lo que preguntaba el compañero André. Mira, hay en todo un sector de la vanguardia, los militantes de vanguardia, hay una discusión incomprensible sobre si Putin, si es algo... Hay grupos incluso putinistas. Hay un grupo que se llama Partido de la Causa Operaria, que yo a veces entro en la sitio del Partido de la Causa Operaria, tiene una ventaja porque fala en portugués, digamos, el parte de guerra del Estado Mayor ruso. Entonces, sí. Bueno, puede parecer ridículo, pero eso existe, porque, digamos, tuve un debate con compañeros del Partido Comunista Portugués. Ustedes saben que el Partido Comunista Portugués tiene una posición particular. Ellos condenaron a Putin y al mismo tiempo no condenan la política de guerra del gobierno. Eso no es unánime en todos los militantes del Partido Comunista Portugués. Entonces, esos, en un debate como estamos organizando ahora, aunque era presencial, los camaradas dijeron, bueno, es que Putin está defendiendo Rusia. Y dice, no, Putin está destruyendo la Federación Rusa. La Federación Rusa es una verdadera nación. Con su política está destruyendo la Federación Rusa. Primero porque está saqueando las riquezas del país, está enviando a decenas de miles de jóvenes sin formación militar a la masacre y ha permitido al imperialismo norteamericano de aprovechar la invasión para reorganizar a la OTAN y alinear a todos los países europeos bajo la ayuda de Biden. Entonces, dice, no, Putin es un peligro para la Federación Rusa. Digo, incluso para no ver simplemente que es un representante de una oligarquía, sino pone en peligro la existencia misma de la Federación Rusa, que es una verdadera nación. Después hay la mayoría digamos, de la cimera de los partidos socialdemócratas y demás que van detrás de la OTAN. Como si la OTAN fuera el instrumento de la libertad. Bueno, la OTAN ha intervenido, la OTAN participó en la destrucción de la Federación Yugoslava, directamente. La Federación Yugoslava fue una de las mayores conquistas contra la dictadura nazi. La guerra de los partisanos
fue el único país que se libertó del ejército nazi por sus propias fuerzas. Por más elementos burocráticos que pudieran existir en la Federación Yugoslava fue un avance en relación a la anterior. La destrucción de la Federación Yugoslava fue desde siempre el objetivo de los gobiernos imperialistas de Europa Occidental, en particular del gobierno alemán, que utilizó la OTAN para... La OTAN tiene una historia que no... Vamos, la última, la destrucción de Libia. Entonces, no hay por qué apoyar el régimen de Gaddafi para entender que la destrucción de este régimen significó la guerra permanente. Ya no existe este país. Entonces, es importante clarificar también la actitud de lo que son estas instituciones. Hay una diferencia, y con eso permito responder a las últimas preguntas. Hay una diferencia entre la OTAN, la Unión Europea y la ONU. No hay prácticamente ninguna diferencia. Son instituciones que bajo formas distintas obedecen a los intereses de la administración americana. Miren ustedes, y eso aprovecho para hablar de otra cosa. La creación del Estado de Israel fue producto de la ONU. La constitución del Estado de Israel fue una decisión de la ONU. Decisão da ONU. Decisión de la ONU. Hoy el Estado de Israel vive una crisis existencial. Ustedes no sé si están acompañando lo que está ocurriendo en Israel. Yo sé que esto sea parte del debate, pero es una cuestión muy importante. No por el enfrentamiento con los palestinos, sino interna. Hay una guerra, prácticamente los elementos de una guerra civil dentro del Estado de Israel. Que el intento de la actual dirección de constituir un Estado puramente judío, religioso, por lo tanto racista. Bien. Bueno, eso es una de las creaciones de la ONU. Si vamos a ver el historial, digamos, de lo que significó la ONU. Bueno, estoy apartando del debate, entonces vuelvo a las cuestiones. Es muy importante lo que planteaba la camarada Katia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer ustedes en Brasil? Ustedes tienen una responsabilidad de informar a los militantes, a los trabajadores, del significado de esta guerra, de las consecuencias sociales de la guerra, también para Brasil, de apoyar la campaña. Pero eso no es lo más importante. Acho que lo más importante, Katia, es que no se puede aceptar un chantaje en nombre de la guerra, denunciar a las reivindicaciones. Los trabajadores y la juventud tienen reivindicaciones y no pueden aceptar ningún chantaje. O derecho al trabajo, al estudio, no puede ser sacrificado en nombre de la guerra, es lo más importante, o el apoyo al esfuerzo militar que está ocurriendo en Europa. Por tanto, la mayor manera de ayudar, de apoyar el combate contra la guerra es organícense ustedes en Brasil para conseguir las reivindicaciones de la juventud, de los trabajadores, de todas las camadas oprimidas de la sociedad. Y ustedes pueden hablar mejor que yo en relación a las promesas del gobierno y su cumplimiento o no. No tengo una opinión particular al respecto. Ustedes son brasileños, lo deben acompañar más claramente. Y es lo que decía en este sentido la camarada Bruna, decía la pregunta, perdón, me equivoqué. Contra Katia es otra cuestión. La camarada Bruna. En relación a Katia, yo plantearía una cuestión. Mira, ¿los trabajadores son responsables de que haya una guerra? No. ¿Pueden reaccionar contra la guerra? No es fácil, porque todos los medios de comunicación dicen que hay que apoyar la guerra. Los partidos que los votaron dicen que hay que apoyar la guerra. Por tanto, hay una situación de desconcierto. Una buena parte de las camadas de los trabajadores. Una situación de desconcierto. No es fácil cuando... No sé por qué se fecha así. Sí. Te oigo. ¿No?
Julio. Julio. Voltou. ¿Sí? ¿Voltó? Sí. Sí. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, en 1914, había manifestaciones patrióticas de decenas de miles de trabajadores. En un primer momento. Y más cuando los partidos socialistas, que eran mayoritarios entre los trabajadores, votaron los créditos de guerra. El movimiento contra la guerra surgió por las consecuencias de la propia guerra, cuando empezaron a llegar los muertos y las consecuencias sociales del propio esfuerzo de guerra. Entonces estamos hoy en Europa en el inicio de una movilización de masas contra la guerra y contra sus consecuencias. Y es determinante en las fuerzas políticas que van a pushar para que eso avance. Y en este sentido hay una cuestión que acho que hay que clarificar. ¿La paz, la guerra era inevitable? No es verdad. El general Cuyat explica que había un acuerdo de paz el 29 de septiembre en las negociaciones de Estambul entre el gobierno Zelensky y el gobierno Putin. Un gobierno de paz con el conteúdo siguiente. Ucrania iba a ser neutral, no tendría bases de la OTAN y se respetaría la autonomía del Donbass, el derecho a la lengua y toda una serie de cuestiones de este tipo. Este acuerdo estaba prácticamente parafrasado, para firmar. El 8 de abril, el señor Johnson, primer ministro en la época de Gran Bretaña, viajó al Kiev y exigió a Zelensky de no firmar el acuerdo de paz. El argumento está publicado en la prensa. A Occidente no le interesa la paz. Necesitan de la guerra para debilitar a Putin, para todo. ¿Por qué? Porque en última instancia es para saquear la riqueza. La Federación Rusa es el país más grande del mundo, superficie. Las materias primas a explorar son inmensas. Entonces hay objetivos por parte de las multinacionales y demás. Y por un momento el control de estas riquezas es la oligarquía corrupta de Putin. Entonces hay intereses para que la guerra continúe. Pero esos intereses no son intereses del pueblo, son los intereses de las grandes multinacionales que están, digamos, consiguiendo lucros inmensos. Ustedes saben que el petróleo ruso se vende en el mercado negro. Las grandes multinacionales, por ejemplo, Total de Francia, compra el petróleo ruso en alta mar. Enfrente de la costa del sur de España, los petroleros rusos transportan el petróleo a los petroleros de Total, en el mercado negro, a mitad de precio. Eso explica los inmensos lucros de estas multinacionales. O sea que hay muchos que se benefician de la guerra y tienen interés que la guerra continúe. Frente a eso es difícil esperar que habrá una solución diplomática o que la ONU va a decidir y tal. Si no solo deber, solo hay una salida, ayudar a impulsar una movilización de masas que imponga el fin de la guerra. Y hay, repito, los elementos, los inicios de este reyeto a la guerra y sus consecuencias sociales. Por ello que lo que planteaba Ricardo en cuanto que las soluciones, evidentemente una conferencia de militantes no puede aportar soluciones, puede ayudar a organizar las fuerzas en todos los países para hacer frente a la política de los diferentes gobiernos e imponer una mudanza de política. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Y el camino no es fácil, pero el empeño en esta batalla es fundamental.
Porque en esta batalla nosotros vemos las fuerzas políticas que están surgiendo, especialmente entre la juventud. Especialmente entre la juventud. Por ejemplo, una de las características de la movilización de Génova, de la manifestación de Génova, es que la mitad eran jóvenes. No es igual en todos los países. Una de las características de las greves en Francia es que las organizaciones de juventud están en primera fila de la movilización. Están paralizando los liceos, las facultades de la universidad, porque establecen la relación entre la reivindicación de los trabajadores y la lucha por sus propios derechos. En ese sentido, el inicio de la entrada en movilización de un sector, una camada importante de jóvenes, es un buen augurio para el futuro. Nuestras fuerzas, los que combatimos en el Chile, en la campaña que hacemos internacional, buscamos, presidente, reunir, agrupar esas fuerzas y combatir dentro de nuestras organizaciones, en particular sindicales, para que tomen una posición activa frente y contra la guerra. Porque eso está en relación con el papel que deben de jugar estas organizaciones en defensa de los derechos más elementales de los trabajadores. Y es esta relación de lucha contra la guerra social, que nos determina en la actividad que desenvolvemos. Acho que eso es lo mismo aquí que en España que en Brasil, aunque vosotros solo conocen las consecuencias indirectas de la guerra por el momento. Pero sus consecuencias políticas acho que pueden ser exactamente las mismas. Es por eso que nosotros precisamos tener un intercambio, un debate entre militantes y trabajadores y jóvenes de todos los países y de todos los continentes. Porque, a pesar de las diferencias, vivimos en el mismo mundo, vivimos en el mismo mercado mundial. Estamos sometidos a la misma opresión y exploración. Eso es el objetivo del Comité de Enlace e Información, del cual formamos parte, que nos permite establecer el diálogo entre nosotros. Diálogo para concluir en qué acciones prácticas podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Júlio e Eduardo, o microfone está desligado. Ainda não. Vê agora. Alô? Agora voltou. Ahora sí. Muito bem. Agradecer muito a presença do Ángel, cumprimentá-lo pelo trabalho excelente que os companheiros da Espanha, das várias regiões da Espanha, estão fazendo na luta contra a guerra. E eu queria apenas mencionar, porque a mim me impactou pessoalmente, acho que todos impactaram, o que o Ángel falou sobre que era possível já ter acabado essa guerra. Que é a entrevista de um general alemão, não de qualquer país, a Alemanha, o país-chave da Europa e dessa guerra. Não é casual que a maior manifestação que ocorreu de massa foi na Alemanha, mais de 50 mil pessoas em pleno inverno. Porque esse general alemão, numa entrevista, ele fala diretamente, ele foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs e presidente do Comitê Militar da OTAN. Quer dizer, o cara sabe do que está falando. E ele diz, lamento muito que as negociações de março em Istambul tenham sido interrompidas, visto que faziam progressos importantes e ofereciam um resultado muito positivo para a Ucrânia, diz o general alemão.
A Rússia havia aparentemente aceitado retirar suas tropas para as fronteiras de antes de fevereiro de 2022. A Ucrânia se comprometia a renunciar à sua integração à OTAN e a não permitir a presença de tropas ou facilidades militares a estrangeiros em seu território. Em troca, recebia garantias de segurança de países que escolhesse. O Zelensky ia poder escolher o país que quisesse para garantias de segurança. E o Estatuto dos Territórios Ocupados, famosa região do Donbass, seria resolvido em 15 anos com renúncia explícita à força. Esse tratado estava pronto. E por que o tratado não foi finalizado? Perguntou o jornal alemão que fez a entrevista. Responde o general. Há informações confiáveis de que a visita de Boris Johnson, primeiro-ministro inglês na época, a Kiev, em 9 de abril, foi destinada a impedir a assinatura desse acordo, sobre a base do raciocínio de que o Ocidente não estaria preparado para terminar a guerra. Vejam vocês, o Ocidente não estaria preparado para terminar a guerra. Leia-se Estados Unidos e aliados, né? Alguns políticos tentam justificar isso com argumento absurdo, diz o general alemão, argumento absurdo de que a nossa liberdade está sendo defendida na Ucrânia. Ora, a Ucrânia disputa por sua liberdade, soberania e integridade, mas a guerra, os dois principais atores são a Rússia e os Estados Unidos. A Ucrânia também luta pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, cujo objetivo é enfraquecer a Rússia, política, econômica e militarmente. O suficiente, vejam o que pensa o general alemão, o suficiente para que eles possam se voltar contra a China. Porque o principal rival geopolítico dos Estados Unidos, o único capaz de questionar a supremacia americana no mundo, é a China. E podemos discutir entre nós se é moral dizer que na Ucrânia estão defendendo a nossa liberdade dos europeus, deixando a Ucrânia lutar sozinha, né? Seria moral isso? Contentar em enviar armas que prolongam a carnificina e a destruição da própria Ucrânia? Não, conclui o general alemão. O general alemão, hein? Essa guerra não tem nada a ver com a nossa liberdade. É uma entrevista bombástica, né, gente? Voltar a agradecer ao querido Ángel, dizer que aqui no Brasil estamos juntando, como se diz aqui na América Latina, nosso grãozinho de areia ao manifesto contra a guerra. E o nosso trabalho vai ser de explicar o que está em jogo. Tem muitos na esquerda, principalmente a de origem stalinista aqui no Brasil, tem muito putinista, né? Mais ou menos na linha do que quem é contra o meu inimigo é meu aliado. Então, se o Putin está contra o imperialismo americano, eu sou o Putin. Isso no PT existe muito, viu, gente? Embora a oposição oficial, né, do partido seja não à guerra. Mas tem muito putinista nas organizações, geralmente viúvas da antiga União Soviética, né? E que confundem, porque o Putin é um destruidor da União Soviética. O Putin, logo no início da guerra, atribuiu a existência da Ucrânia a um erro cometido pelo Lenin e os bolcheviques na Revolução de 1917. A Ucrânia não devia existir. Foi o Putin que falou isso. Agora, quem acha que o Putin é continuador do Lenin está redondamente enganado, né, gente? Então, agradecer muito os esclarecimentos prestados pelo Ángel e preparem-se que o Diálogo Ação Petista voltará a fazer suas lives internacionalistas e, como o Luiz Eduardo falou, a próxima nossa terá com companheiros do Peru para explicar a mobilização que há 3 meses sacode o país vizinho, não é? E o governo continua existindo, porque tem apoio da Embaixada Americana, dos empresários, né? E a mobilização ainda não se generalizou para todo o país a ponto de derrubar o governo. Mas as massas não saem das ruas no Peru e nós tentaremos escutar companheiros que participam dessa mobilização no país vizinho para que a gente possa ser mais eficazes, né?
na solidariedade à luta dos nossos países latino-americanos. Então, palavra de ordem nossa, né? Nem OTAN, nem Putin. Essa guerra não é dos povos. Cessar-fogo imediato e obrigado pela participação de todos. Luiz. Apenas para agradecer a presença de todos e também dizer que o nosso companheiro Marcos Sokol esteve conosco aqui na sala, assistindo e ouvindo essa sua intervenção, Ângelo, e as perguntas que foram feitas. Companheiro nosso do DAP, integrante da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, e esteve aqui conosco também, a quem a gente faz essa referência. Um abração e até a próxima. Um abraço, camaradas. Muito obrigado. Tchau. Vamos que vamos, gente. Um abraço. Obrigado pela atenção. Muito bom.